Bienvenidos a una nueva emisión de Aguafiestas. Estamos nuevamente con Ricardo Matosian y hoy hemos sumado a nuestra mesa a un economista, periodista y amigo, Enrique Sebach, con quien en alguna oportunidad hemos trabajado juntos, en virtud de que existe una evidente crisis doméstica y una crisis internacional en materia económica que hacen pertinente un análisis. Enrique es uno de los economistas que más admiro y que me parece más respetable. Será por ese orden que dijiste, por lo de amigos, digamos. Y más interesante. De manera tal que vamos a los auspicios y enseguida vamos al curso del programa con Enrique. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad, para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822-20400. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. La excelencia, un compromiso. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Vamos a comenzar por los problemas de la Argentina, por los problemas domésticos. Uno de los problemas que parece evidente en los últimos tiempos es el tema de la paridad cambiaria. Muchas de las cuestiones giran en torno a eso, ¿no? O sea, la baja de la balanza comercial, del superávit comercial, el tema de la inflación, el tema del dólar, estas medidas policiales en torno al dólar. Y daría la impresión de que estamos o ya de vuelta en la paridad de cuando todo explotó, del 2001, o estamos ahí, ¿no? ¿Cuál es la sensación? ¿Estamos todavía por arriba del 2001? ¿Globalmente estamos por abajo? A ver, primero, si vos lo medís en dólares o contra el dólar, efectivamente ya estamos un poquitito por debajo de lo que era el 2001. Si lo medís en términos de costos laborales o en términos de costo argentino, estamos por arriba, es decir, por debajo en realidad del 2001. O sea que depende mucho qué variable tomes. Ahora, lo que sí está claro es que el 2001 es distinto a este. Primero, en el 2001 estábamos en un escenario de dólar fuerte, ahora estamos en un escenario de dólar débil. En el 2001 estamos en el escenario de soja a menos de $200, ahora estamos en el escenario de soja a 500. Dólar fuerte a nivel mundial. A nivel mundial se me refiero, sí. En el 2001 estábamos en tasas de interés muy altas en el mundo y ahora estamos en tasa cero. En fin, el entorno y el eso contexto... hace que la deuda externa sea más fácil pagar porque los intereses son más bajos. Exactamente. Estamos en un contexto diferente al que estábamos en ese periodo. Ahora, aún así, la Argentina ya refleja problemas de competitividad importantes, que en realidad son problemas de competitividad que casi son independientes del dólar, porque la Argentina nunca logró una industria verdaderamente exportadora o un proyecto verdaderamente orientado hacia el mundo. Entonces, claro, cuando la agroindustria anda muy bien, porque los precios internacionales, porque la cantidad producida, por lo que fuere, funciona bien, y bueno, más o menos lo compensás cuando cuando la agroindustria tiene algún problema, o porque hay sequía, o porque los precios no responden, o porque en su momento el dólar era muy caro, en el mundo me refiero, ahí es donde aparecen los problemas. Ese problema estructural no lo hemos superado, y coyunturalmente cuando aparecen algunos inconvenientes, ahí es donde se nota más, ¿no? Me gustaría tomar, por ejemplo, algún problema puntual para ver si esto se puede extrapolar y entonces sabemos cuál es el verdadero valor del dólar. Si tomamos, por ejemplo, un caso emblemático que en los últimos tiempos ha dado bastante que hablar, que es el caso de la yerba, si vemos un kilo de yerba en el supermercado, está aproximadamente 20 pesos, 22 pesos. En este momento, en el año 2001, se exportaba aproximadamente a $1.20. En este momento se está exportando a Siria, tomando en cuenta que Siria está con una guerra civil, es decir, que compra mucho menos, y que hubo una sequía fenomenal este año. En este momento se está exportando a $2 aproximadamente, con dos particularidades. En el 2001 no había retención, ahora hay un 5% de retención y esos $2 es el precio oficial. Es decir, que si tomamos en cuenta estos parámetros tendríamos en el mercado interno 20 pesos y en el mercado internacional serían 9 pesos menos el 5%.
Si este parámetro pudiéramos extrapolarlo a nivel global, estaríamos queriendo decir que el dólar está retrasado aproximadamente el 100%. ¿Esto es así? No, en realidad la verdad que cuál es el valor del tipo de cambio es muy difícil de establecerlo porque depende más de variables financieras que de comerciales. Ahora, está claro hoy, te insisto, que los costos en Argentina en dólares han subido dramáticamente. Vos mirás el costo laboral y debe haber subido 70-75% en dólares desde el 2001. Mirás el costo de logística, de transporte. Hace poco había un trabajo de la Fundación Mediterránea, o del IERAL, mejor dicho, los costos de transporte, de logística, que es muy importante para las producciones del interior, ¿no es cierto?, y para exportar, subieron casi 180% en dólares, digamos, en este periodo, donde el amigo Moyano tiene alguna influencia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, que la nafta aumentó muchísimo en pesos, ¿no? La nafta aumentó el combustible. Bueno, además tenés el problema del combustible, que aún cuando en la Argentina está retrasado, tuvo un aumento fuerte, sumale a eso el aumento, insisto, del costo laboral. Entonces, cuando vos lo mirás en términos de costos, lo que está claro es que las rentabilidades se han caído. Ahora, ¿cuál es el número? Yo creo que es 100%, sería obviamente una exageración, posiblemente sea un número que esté más cerca del tipo de cambio libre, aunque el tipo de cambio libre está hoy es poco libre y es poco cambio, y que del oficial, pero te insisto, el problema central es que este es un dólar más débil y entonces hay inflación en dólares en el mundo, ¿no es cierto? Ahora, el dólar ha caído prácticamente en todos los países que rodean a la Argentina. Así es. O sea que es muy difícil esperar un aumento del dólar, una devaluación del 100%, por ejemplo, como en el caso de la yerba, para que los negocios cierren, en un contexto donde el dólar está cayendo en todos lados. De todas maneras. En los últimos 6 meses, por ejemplo, Brasil revirtió un poco la cosa, Uruguay revirtió un poquito, tímidamente, como hace todo Uruguay. Chile revirtió un poquito, pero en el curso de los últimos 2 años, y como una tendencia, el dólar está cayendo, de manera que uno no tendría... Con la gran diferencia de que ahí ingresan capitales y acá no. Bueno, es que lo que pasa, Ricardo, ahí justamente está el tema, porque básicamente ahí lo que influye es el euro. O sea, el tema central es que efectivamente, por razones internas de la economía norteamericana, el dólar necesitaba devaluarse. Ahora, como el dólar es la moneda de reserva, en realidad se devalúa contra todo, porque es la moneda de reserva. Yo siempre uso el mismo, a cierta edad uno se vuelve autorreferencial, ¿no es cierto? Uso siempre el mismo ejemplo. Si el metro fuera de 90 centímetros, yo sería más alto, pero en realidad es que se achicó el metro. Toda la región tuvo inflación en dólares del 20, del 25, del 30%, y eso fue lo que nos ayudó, porque nos permitió tener nuestra propia inflación en dólares sin que eso nos quitara competitividad. Ahora esta tendencia se revirtió en los últimos meses. Se revirtió por 2 razones. Primero, por las razones internas norteamericanas. Estados Unidos parece haber llegado a cierta estabilidad, lo que hace que ya la devaluación del dólar sea más moderada, porque además, como es la moneda de reserva, no son tontos, quieren que siga siendo la moneda de reserva. Y segundo, básicamente por Europa, porque la crisis europea, si no se soluciona, va a debilitar el euro y entonces va a volver a recuperar margen el dólar. Por eso Brasil revirtió en los últimos meses y devaluó 25-30%, por eso lo hizo más tímidamente el resto de la región. Entonces, cuando eso pasa, se notan más nuestros problemas. Porque cuando toda la región revalúa, que nosotros tengamos 25-30% de inflación, no se nota tanto. Cuando la región deja de revaluar, y al contrario, devalúa su moneda, ahí es donde se nota más claramente. Si no devaluamos, no corremos el riesgo de que pase el Rodrigazo, Remes-Lenikov, es decir, mantenemos y en determinado momento estalla. Bueno, eso está claro. Es decir, cuando el gobierno quiere fijar cantidades y fijar precios simultáneamente en todos los mercados, eso no es posible. O sea, cuando vos fijas cantidades, tenés que dejar que alguien fije los precios, y cuando fijas los precios, alguien fija las cantidades. Ahora, cuando haces esas 2 cosas a la vez, lo que haces es empezar a acumular presiones, porque ni los precios ni las cantidades reflejan la verdad. Entonces, esas presiones, cuanto más tardás en solucionarlas, y posiblemente más desastre generas. Ahora, hay una ventaja, insisto, que se deriva de que este escenario es muy distinto al escenario del 2001 o inclusive al escenario del 75-76. ¿Argentina puede devaluar? Vamos a ponerlo así. Primero, insisto,
no es que las otras monedas se revaluaron, sino que se devaluó el dólar, que es la moneda de reserva. Entonces, la única respuesta que dan las otras monedas es revaluarse. Bueno, pero ese escenario se acabó. Es una relación. Sí, pero pues justamente ese escenario se terminó. O sea, ese escenario de dólar débil y monedas regionales revaluadas parece estar terminando por las razones que decía antes, porque Estados Unidos está en una situación relativamente mejor a la que está Europa y como vos decís muy bien, todo es una cuestión relativa, uno elige la moneda menos mala y en este caso es el dólar. El tema de la Argentina es que la Argentina, cuando debía haber revaluado su moneda, decidió revaluarla con inflación. Porque en el fondo nos hemos revaluado, pero con inflación, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos decís revaluarte con inflación, tenés un problema, porque cuando querés devaluar, generás otra vez inflación. Espiralizás la inflación. En cambio, los países de la región decidieron revaluarse moviendo el tipo de cambio nominal, apreciando, bajando la inflación o manteniendo baja la inflación. Entonces, ahora tienen espacio para devaluar sin generar inflación interna, porque ya los precios estaban fijados al otro dólar. Entonces, ahora tenés un problema más serio porque no necesitas devaluar, necesitas hacer un programa económico. O sea, necesitas hacer macroeconomía. Claro, lo que pasa... No lo insinúo, lo digo. Lo que pasa que ¿por qué no lo hay? Porque el gobierno no cree en la macroeconomía. El gobierno cree que los mercados son, digamos, una especie de 4 o 5 en un cuarto que deciden cuánto vale el dólar y cuánto vale. Y la verdad que eso no es así. Lo que pasa que daría la impresión de que en una situación jurídica en la cual los salarios no pueden bajarse porque los empleadores no pueden bajar los salarios. Un gobierno que no devalúa, despidiendo gente y produciéndose de hecho, la demanda laboral creo que en este momento está casi por debajo del 2002, ¿no? Me han dicho ayer o antes de ayer, una de estas grandes cadenas de venta de electrodomésticos, que por sucursal el mes pasado echaron aproximadamente 10 vendedores. Es decir, el mercado le va a ajustar... Es que, por lo que te decíamos antes, ¿no? Cuando vos preferís ajustar por cantidades y no por precio, el ajuste por cantidades es más complicado, ¿no es cierto? ¿Y entonces cuál sería el plan económico? Porque si no devaluamos, no podemos bajar los sueldos, los subsidios... no se sabe. El plan económico sería cambiar de gobierno y después podría el plan económico era el que se iba a instrumentar... el que se había anunciado a finales de octubre. Se anunció un programa económico, o sea, no se anuncia como un programa económico porque, insisto, este gobierno no cree en la macroeconomía, pero se empezó a decir, bueno, vamos a ir bajando los subsidios porque somos un país con buena gente, vamos a desindexar los salarios, vamos a ajustar el tema fiscal, y ese era el programa que combinaba con una leve aceleración de la tasa de devaluación y cerraba. Por alguna razón, que yo ignoro, aunque sospecho, se decidió abandonar ese programa, ni bien fue anunciado, y se entró por el otro programa, por el programa de la expropiación. Pero eso es un dictado casi taxativo de lo que son completamente incapaces de hacer un plan que responda a una serie ya lo habían anunciado, así que capaces podrían haber sido. Lo abandonaron porque sospecho yo que políticamente no entraba en la sintonía de la elección del año que viene, o vaya a saber por qué. Pero lo cierto es que en ese contexto decidieron ir por el camino expropiatorio, ir por el camino de usar el Banco Central como único mecanismo para financiarse, y ese camino lamentablemente acumula presiones. ¿No tienen la plata para pagar el Bodén 2012? Sí, claro que la tienen. ¿La tienen? Sí, por supuesto. Es decir, ese es el otro problema, ¿no? Es decir, si vos mirás los números hoy de la Argentina, los números macro, por supuesto, decís, la verdad que le están tirando con un cañón a una hormiga. Entonces, las sospechas que surgen a partir de ahí son dos cosas. O la hormiga no es una hormiga, entonces es un dragón disfrazado de hormiga, o quien está manejando el cañón no tiene idea de lo que está haciendo, porque si no, no usaría un cañón para matar una hormiga. Como yo creo que la hormiga es una hormiga, me preocupo más porque creo que el problema está en quien maneja el cañón. Yo te quería hacer un par de observaciones, sí, porque claro. Me interesa mucho tu opinión, ¿no? Hay un sector, me refiero a la salada, por ejemplo, y a las saladitas, ya 150 en todo el Gran Buenos Aires, y que se están diseminando por todo el país y hasta que se quieren exportar a Angola.
Entonces, eso es mercado informal. Sí. Ese mercado informal anda por el 40% del Producto Bruto. Entonces, cuando un economista, que lo ponen en el cargo, por ejemplo, de Lorenzino, que Lorenzino no cumple evidentemente ninguna función, pero lo ponen en ese cargo... Debe ser el ministro más abstracto de la historia. Sí, es una entelequia inexistente. Él está creando, por ejemplo, impuestos para un 60%. No tiene reglas porque se maneja sin reglas. Y ya se soporta, porque cuando vos en economía tenés un enemigo, lo tenés que aceptar y tenés que convivir con él. Bueno, ¿qué efecto tiene esta magnitud extraordinaria del sistema informal? ¿No? Evidentemente cuando la Presidente hace la trampa, ¿no?, de decir la presión impositiva es tanto, promedia entre todos los argentinos, tiene que promediar entre los que pagan, y entonces la presión impositiva es más importante que la de Bélgica, ¿no es cierto? Pero si lo distribuye entre los que no pagan, la presión impositiva viene a ser reducida del 25% o algo así. Pero ¿cómo se puede enfrentar ese problema y sin nombrarlo? Porque parece que ese tema no se nombra, no se puede hablar, es tan grave como para bueno, la secretaria de Moreno hablar del dólar blue. Primero, la presión impositiva es más alta que la formal, es mucho más alta que eso. O sea, ha estado subió 12 puntos en los últimos años, de 20 y pico a 30 y pico, digamos, ¿no? Gran parte en la nación y un poquito en las provincias. Pero el otro tema es que hasta ahora las empresas, como venían de una situación de alto desempleo y de alta y baja capacidad, a medida que se fueron acercando al pleno empleo, esa presión impositiva se diluía entre más productos, ¿no es cierto?, entre más bienes o entre más servicios, o para un empleado, bueno, y le iba aumentando el sueldo, entonces pagaba los impuestos sin que se notara. Cuando vos llegaste al máximo de producción y al máximo del empleo, ya ahí la presión impositiva no tenés contra qué jugarla y empieza a caerte la rentabilidad. Cuando empieza a caer la rentabilidad se frena la inversión. Cuando se frena la inversión, se frena el empleo, y ahí es donde está el problema hoy. Y lo mismo le pasa a la gente, porque como la inflación se ha comido, la no actualización del impuesto a las ganancias se ha ido comiendo para el salario formal el mínimo no imponible, ahora cada vez que le dan un aumento salarial formal, tiene que pagar más impuestos en lugar de recibir más salario. Bueno, eso tiene un límite, y es el límite que estamos obteniendo. Ahora, salir de eso, insisto, para usar, ustedes estamos en este ambiente que es tan literario por naturaleza, es el laberinto del que se sale por arriba. Entonces, para salir por arriba de este laberinto, insisto, hay que tener un programa económico. Mientras no lo tengas, son todos estos parches que, bueno, un día controlo acá, otro día controlo allá, un día dejo esto, otro día libero aquello. Ahora, eso acumula tensiones. Hay un viejo proverbio chino que dice, no hay nada que el no hacer no haga. Si cuando vos no haces, estás haciendo. Y yo creo que estamos cayendo en esta trampa del no hacer, que termina en un problema. Ahora, no es un problema inminente, ni siquiera es un problema grave. Es un problema que hay que resolver. Ahora, mucha gente que apoya este gobierno nos diría, bueno, ustedes proponen bajar impuestos, armar un plan económico. Esto ya se probó en los 90 y falló, te dicen. Sí. No, bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Es decir, a ver, no hay no podemos tener la soberbia de pensar que nosotros tenemos la solución y todo el resto del mundo está equivocado. O sea, Roberto Fontana Rosa tiene un extraordinario cuento que decía, el mundo ha vivido equivocado, ¿no? Y es cierto, es probable que el mundo haya vivido equivocado. Ahora vos mirás a la región tiene los mismos problemas que Argentina. Exporta commodities, importa industria, tiene la devaluación del dólar, tiene los mismos problemas. Sin embargo, ha logrado tener inflación baja, buena tasa de crecimiento, buen empleo, ha distribuido mejor los problemas de pobreza, está reduciendo la economía informal. Y bueno, porque cuando vos tenés baja presión impositiva, la economía informal es menos premia a la informalidad. O sea, todo eso lo está haciendo. Ahora uno dice, cuando se reúne la presidenta con Dilma Rousseff o con el propio Mujica o con, no sé, bueno, Piñera no porque es de otro palo, ¿no es cierto? ¿Qué les dice? Ustedes son unos tarados. Y han hecho las cosas... Lo que te dicen los kirchneristas es Uruguay es Entre Ríos, entonces no se puede comparar. Brasil
Brasil tiene el contrapeso de la esclavitud, Chile es de derecha, claro. Y Perú no sé qué dicen. Bueno, pero Chile es de derecha en este último año y medio, 2 años. Chile es de izquierda desde la caída de Pinochet hasta la asunción de Piñera. Chile es hoy un país desarrollado, obviamente pequeño y con un montón de problemas, pero es un enclave desarrollado en medio de toda esta historia. El sistema financiero argentino es el 50% en términos brutos del sistema financiero chileno. Bueno, mira, te lo pongo así. ¿Querés ponerlo más fácil? Que a la vez el sistema financiero, el Producto Bruto de Chile es la mitad. Claro. No, te lo pongo más fácil, Ricardo. Todo el sistema financiero argentino conjunto, sumado, sería el 8º banco de Brasil y sería el 3er banco de Chile. O sea, el sistema financiero hoy es la mitad de lo que era en el 2001, que ya era chico, había crecido un poquito, pero era chico, pero es la lógica consecuencia de tener décadas de inflación, corralito, corralón, ataque a los derechos de propiedad. Pero los economistas, yo ayer lo escuchaba Fraga diciendo que el sistema financiero andaba fantástico. Bueno, por supuesto, pero es chiquito mientras no le preste. Es como una clínica, anda perfecto mientras no. Es un sistema financiero pequeño, altamente rentable, porque primero la mitad de sus ingresos depende de cuestiones transaccionales, o sea, tarjeta de crédito, pago de sueldos, etcétera, etcétera, y además porque hay inflación. Entonces, parte del impuesto inflacionario lo cobra el sistema financiero, que tiene cuentas corrientes al 0, prestando al 20, para poner un número. No, entonces, presta a mucho más del 20. Bueno, depende, presta, en promedio depende. En promedio debe ser el 25, pero presta, claro. Presta en descubierto a tasas de 30 y pico por ciento, y con las tarjetas de crédito a tasas que pueden pero llegar justamente a esa es la contraparte del tamaño. Cuanto más chicos sos, los costos fijos son más grandes. O sea, el tamaño te permite achicar costos. Es decir, un gerente no es lo mismo un gerente para manejar 50 cuentas corrientes que para manejar 50.000, y es el mismo gerente. Entonces, el problema que tiene el sistema financiero argentino es un problema de escala. Es un sistema financiero pequeño, destruido porque no tiene moneda, y tiene alto spread y tiene altas tasas. Y además, en un mundo inflacionario. Es un tema complejo. Ahora que decís esto de que no tenemos moneda, me acordaba de cuando yo era chico que teníamos esa libreta de ahorro postal, compulsándolo con las declaraciones de Aníbal Fernández de que hay que especificar la economía. Yo me encontré con las estampillitas en un momento que no valían nada. Ese es el problema central, ¿no es cierto? El bien público por excelencia en economía es la moneda. El responsable por ofrecer un bien público es el Estado. Entonces, el Estado tiene que ofrecerte, entre otras cosas, seguridad, justicia, etcétera, y una moneda. Cuando el Estado no te ofrece una moneda para ahorrar, ¿no es cierto?, para tener reserva de valor, cuando el Estado no te ofrece una moneda, vos haces lo mismo que haces cuando no te ofrece seguridad. El que puede, contrata seguridad privada. Claro. Los últimos minutos del programa me gustaría destinarlos a que nos dieras tu opinión sobre esta crisis europea. España, Portugal, Grecia, habrían hecho todo lo que había que hacer, unirse, estar en un mercado común, libertad ¿Qué es lo que no hicieron y cómo salen de esto? ¿Salen con más política globalizadora o salen a la Argentina? Mirá, a ver, todos estos países hicieron lo que no había que hacer, que era aprovecharse de una moneda única, de tener una buena moneda, que fue el euro, en reemplazo de sus pesetas, de sus dracmas, de lo que fuere, para, en lugar de crecer con un programa sustentable, para gastárselo. Digamos, hicieron populismo al mejor estilo, populismo financiero en este caso, pero al mejor estilo de cualquier otro. España en los últimos 4 años. España en los últimos años, Grecia hace un poco más, Italia como siempre, digamos. Ahora, claro, ahora llegó el momento de pagar las cuentas. Entonces, claro, cuando vos tenés que pagar las cuentas, te enfrentás con el hecho de decir, bueno, mirá, las sociedades no quieren pagar las cuentas. Entonces, ahora tenés que buscar un equilibrio. El problema de Europa es un problema de dosis. No ha encontrado la dosis adecuada todavía entre política monetaria, política institucional. Bueno, ahora, encontrar esa dosis entre 27 países, 27 parlamentos. Kissinger resumía esto en una frase extraordinaria cuando era secretario de Estado norteamericano, porque decía, ¿cuál es el número de teléfono de Europa? Habla con Mao, levanta el teléfono, habla con Mao.
Tengo un problema con la Unión Soviética, tengo que hablar con Brezhnev, levanta el teléfono, hablo con Brezhnev. Tengo un problema con Europa, ¿a quién hay que llamar? Entonces, como Europa no ha resuelto este único problema. Como los sindicatos del subte, más o menos. Exactamente. Tengo una moneda única, pero no tengo a quién llamar. Una de dos. O logra tener a quién llamar, o sea, logra unificar el número de teléfono, o destruye la moneda única. Las dos cosas son incompatibles. Bueno, creo que ha sido un programa muy rico. No haber agregado más confusión a la confusión ya es bastante, digamos, ¿no? Sobre ambas crisis, ¿no? Gracias, Enrique. Como siempre, mi amistad y mi admiración. Igualmente. Hasta el próximo domingo. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad, para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822 20400. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. La excelencia, un compromiso. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía.